En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el recorrido que hemos hecho es el siguiente. Primero comentamos que solo conoce bien el agua aquel que tiene sed. Y en nuestra primera reflexión nos preguntábamos sobre cómo es esa sed. Porque resulta que así como hay virtudes teologales que están ligadas al don del Espíritu Santo, vale decir la fe, la esperanza y la caridad, así también hay virtudes humanas que en cierto sentido parecen suficientes para nuestro camino por esta tierra. Y luego entonces, pues surge la pregunta, si yo me encontrara con un personaje que es prudente, justo, perseverante, valiente y a la vez temperado, ¿qué evangelio le podría anunciar? En una segunda predicación hemos visto o empezado a ver el aporte que da la Escritura. La Escritura nos invita a descubrir una realidad que es la realidad del corazón. Corazón es aquel espacio interior en el cual nosotros tomamos nuestras decisiones. Corazón puede decirse que es el recinto de verdad en el que uno se descubre a sí mismo, con sus verdaderos principios, con sus verdaderas motivaciones, con sus metas más profundas, con sus anhelos más propios. Y allá en el corazón es también donde uno descubre muchas veces su propia incoherencia. Es decir, para relacionar las dos cosas, solo en el corazón se descubre aquella sed íntima, quemante, que luego la puede llenar el Espíritu Santo. El que no ha descubierto la realidad del corazón, no ha descubierto, no puede descubrir la realidad del Espíritu. Porque el Espíritu Santo viene precisamente a nuestros corazones. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el primer lugar a donde puede llegar el Espíritu. Y por eso, para tener un verdadero Pentecostés, tenemos que preguntarnos en dónde está nuestro corazón, cuál es nuestra verdad. En esa búsqueda es necesario tomar un poco de distancia. Eso es lo que ofrece la Biblia por medio de la imagen del desierto. La importancia del desierto es que quita todo ese ruido exterior para que salga la voz interior, para que salga la necesidad interior. Nosotros solemos estar huyendo de nosotros mismos. Entonces, al ponernos en situación de desierto, ya no podemos huir más. En el desierto ya no hay a dónde huir, no hay cómo esconderse de la realidad del corazón. La grandeza y la importancia del desierto es esa, que permite que salga a luz el corazón, que aparezca el corazón. Por supuesto, lo contrario del desierto es la lógica del mundo, el bullicio del mundo, la parafernalia del mundo, en medio del comercio, en medio de la incesante corriente de novedades, productos, noticias, intereses, cambios de poder en el mundo, el corazón se pierde a sí mismo. En cambio, en la soledad del desierto, el corazón finalmente logra decir su palabra, aparece la realidad, aparece la verdad.
Así lo explica también la Escritura, sobre todo en el famoso pasaje del profeta Oseas: yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces vemos que el primer aporte enorme que nos da la Sagrada Escritura es que nos ayuda a descubrir esta realidad del corazón. Pero no es el único aporte. También hay otra palabra que la hemos mencionado tentativamente, y es la palabra unción. Esta palabra uno puede presentir que tiene gran importancia, porque unción está relacionado en hebreo con Mesías y en griego con Cristo. De hecho, el nombre que nosotros le damos a nuestro Salvador al invocarlo es Jesucristo, que es una abreviatura de Jesús es el Cristo, Jesús de Nazaret, Jesús el crucificado, Jesús el profeta de Galilea es el ungido. Ahí se ve que tiene que tener una enorme importancia esto de la unción. Para descubrir qué significa la unción, yo creo que necesitamos tres claves. Una es la que ya hemos mencionado, esto del corazón. Pero hay otras dos que son necesarias. Una de estas dos, es lo que podríamos llamar la complicidad del mundo. Es decir, el mundo no solamente comete pecados, y mundo pues todos hemos sido mundo y quizás somos mundo. El mundo no solamente comete pecados, sino que el pecado forma estructuras. El pecado forma redes de complicidad que perpetúan la maldad y que impermeabilizan frente al bien. Es decir, el pecado no es únicamente eventos, el pecado es redes, el pecado es estructuras, el pecado va formando costras espesas, duras, penetrantes, insidiosas, que impiden el cambio. Yo creo que eso se ve bien en la historia de sistemas políticos y económicos. A medida que una persona o un grupo político o un partido va ganando poder, pues va ganando poder en todo y va controlando todo. Entonces, controla los medios de comunicación, que serían quizás una fuente de cambio o de denuncia. Controla la investigación científica, controla la familia, controla la educación. Es decir, el poder, sobre todo el poder perverso, nos muestra una capacidad impresionante de extender sus tentáculos a todo. Yo creo que donde más esto ha aparecido como a ojos vista es con el sistema comunista. No quiere decir que el capitalismo sea más sano o más cercano a Dios, pero miremoslo por un instante en el proceso de avance del comunismo y nos daremos cuenta de qué quiere decir eso de estructuras de pecado. El pecado no es una colección de eventos, de hechos que cometen personas, sino que el pecado se estructura, se afianza institucionalmente, produce, como ya he dicho, redes, costras duras, profundamente afincadas en la estructura social. Y esas costras duras, esas redes, llegan a hacer prácticamente imposible cualquier cambio. Miremos lo sucedido, muy brevemente, miremos lo sucedido en el caso de lo que podríamos llamar el experimento soviético, el comunismo en Rusia y las demás naciones que quedaron dentro de la esfera soviética. Se empieza con una revolución para lograr un poder, el poder político. Pero de inmediato hay que controlar los medios de producción. Entonces el poder político se une al poder económico.
el gobierno nacionaliza o por lo pronto expropia a los que tenían uso de la tierra y también a los que tenían empresas, las nacientes empresas en la Rusia de aquella época. Entonces, fíjate, ya lo político se une a lo económico. Ante los abusos de expropiación, pues obviamente los medios de comunicación, la prensa de la época levanta la voz. Pues entonces el tentáculo se extiende también a la prensa. Entonces todos los medios de comunicación quedan también dentro de la misma esfera del poder político y el poder económico. Surge una cosa que se llama el partido. Partido único, porque no queda ningún otro partido que esté autorizado. El Partido Comunista es el único partido, es el único que tiene la voz, es el único que detenta el poder. Entonces el partido que ya tiene el poder político y el poder económico se adueña también del poder de la comunicación, el poder de la información. Entonces ya no hay disidencia ahí. Bueno, pero la gente entonces todavía puede ir a las bibliotecas y la gente todavía puede escuchar en las universidades, todavía puede escuchar a los disidentes. Todavía hay gente que da conferencias y que empieza a denunciar los abusos del poder. Entonces surge otro tentáculo, control del sistema judicial. Quiere decir que ahora el partido, que ya es dueño de la política y es dueño de la economía y es dueño de los medios de comunicación, se adueña del sistema judicial y por eso puede condenar sumariamente a todos aquellos que se opongan al régimen. Y ahí nace la idea de lo que después se conocería como el archipiélago Gulag, es decir, una red de prisiones y campos de concentración, muchos de ellos en Rusia, para enviar a todo el que piense distinto. Ya el sistema judicial está controlado también, pero todavía existe la posibilidad de que algunos de los más jóvenes piensen diferente, empiecen a utilizar su propia cabeza y empiecen a tomar un camino distinto al que le muestra el partido. Pues eso no puede suceder. Nacionalizadas todas las escuelas, el único que puede enseñar es el Estado. Solo el Estado tiene el título de maestro y de profesor. Hay que adueñarse de la mente de los niños y jóvenes. Entonces otro tentáculo, vamos a controlar también la educación. Toda la educación se controla. Quedan todavía las revistas científicas, porque a través de la investigación, por lo menos a través de los escritos, algo se puede hacer. No, control de la investigación, control de la innovación, a través de presupuestos, a través de leyes. Yo creo que tú captas la idea de lo que estamos diciendo. El poder va creando una serie de tentáculos y va creando una red de tal modo que finalmente el ciudadano común y corriente no puede oponerse. Se enfrenta ante un monstruo que le dice: tú tienes que leer esto, tienes que pensar esto, tienes que hacer esto, y ay de ti si no lo haces. Queda totalmente ahogada, queda totalmente asfixiada cualquier posibilidad de cambio. Todo está controlado. Ese control puede llegar a unos límites demenciales. Se cuenta de uno de los peores dictadores que ha tenido la humanidad, José Stalin. Se cuenta que era una persona absolutamente paranoica. Por las mañanas hacía formar a todos sus sirvientes, incluyendo su familia, y les pasaba revista. Y él aseguraba que en la cara se notaba un traidor, a ver si alguien estaba conspirando contra él. Y si llegaba a descubrir, según su propio y autónomo y soberano criterio, si llegaba a descubrir
que uno de los suyos le iba a traicionar o le estaba traicionando o estaba a punto de traicionarlo, lo mandaba a ejecutar. Una cosa demencial. Hitler otro tanto. Es el control de todo, sobre todo el control de la población. Entonces encontramos en China, por ejemplo, hay que mandar a ejecutar a las bebés. Bebé que nazca, si es mujer, ejecutada. Familia que tenga segundo hijo, ejecutado. Obviamente un sistema de estos tiene que adueñarse de todo, porque si permite un solo resquicio, por ahí puede venir la oposición. Y como de lo que se trata es de perpetuarse, de volverse eterno en el poder, hay que controlarlo todo. Entonces el pecado, esto es muy importante, esta noción de estructuras de pecado es muy importante. Yo creo que dentro de la teología católica, los que más insistieron en este tema de las estructuras de pecado fueron los de la teología de la liberación. Lamentablemente, por su asociación con la hermenéutica comunista, el análisis de la realidad comunista, lamentablemente, por la estrecha relación de los teólogos de la liberación con el sistema de análisis de la realidad del comunismo, la teología de la liberación se desacreditó a sí misma. Es una pena. Pero hay cosas como esto de las estructuras de pecado que a mi modesto entender nadie las explicó mejor que los teólogos de la liberación. ¿Por qué es tan importante esto de las estructuras de pecado? Porque si tú digamos en los años 70 o en los años 80 del siglo XX, 70, imagínate que tú eres un ciudadano común, un ciudadano del montón, y vives en Kiev o vives en Moscú. ¿Cuáles son tus posibilidades de ayudar a que algo cambie? Cero, ni una. Está tan bien montado el sistema que no hay modo, que cualquier cosa que intentes ya está controlada, ya es una base que tienen cubierta. Entonces el ser humano queda encarcelado. El ser humano, aunque no lo manden al campo de concentración, ya es un prisionero. Ya no puede cambiar. Bueno, he dicho que esto no es únicamente en el sistema comunista. Yo creo que nosotros estamos también en nuestra sociedad en una situación muy semejante. Fíjate cómo el sistema va avanzando en la línea de adueñarse de la mente de los niños y jóvenes. Fíjate cómo va avanzando el sistema en la línea de impedir cualquier cosa que sea distinta. A ver, no son los métodos de Stalin, ¿no? No son los métodos del comunismo. Pero si uno se preguntara, ¿cuáles son las posibilidades? Por ejemplo, hablemos de España. ¿Cuáles son las posibilidades de que un español convencido del derecho a la vida, desde la concepción hasta su desenlace natural, cuáles son las posibilidades de que un español o una española vea un cambio en la legislación? Pues como lo veo yo, que no soy español, pero que sigo de cerca las noticias y la realidad de este país, mientras haya un sistema de gobierno de partidos como el que hay actualmente, las posibilidades son nulas. Porque lo que tiene son dos grandes partidos, pues aquí el PP y el PSOE, tienes esos dos grandes partidos y los dos ya se han mostrado partidarios del aborto y los dos temen tocar ese tema porque no quieren perder posibles votos. Entonces, ¿qué te quedan? Te quedan una serie de partidos políticos minúsculos, pero como los que gobiernan son los partidos, el que va a quedar de presidente del gobierno es el del partido mayoritario, y el partido mayoritario será un partido abortista. Pues has llegado a una situación donde no puedes hacer nada. Donde no puedes hacer nada.
Y tú ves cómo los medios de comunicación, pues claro, sigue habiendo excepciones. Y repito, no es lo mismo que la situación asfixiante, estrangulante que crea el comunismo. Pero uno se pone a ver la invasión que hay en los medios de comunicación. No es que haya una ley que te prohíba, por ejemplo, estudiar teología. No es que haya una ley que te impida dar conferencias. De hecho, pues si estoy aquí predicando, lo que estoy predicando quiere decir que el sistema todavía permite voces que no están como en completo acuerdo con lo que predica el mismo sistema. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de que un joven descubra la hermosura de Cristo, la belleza de una vida santa, la grandeza y la nobleza del dominio de sí, la santidad? Pues le da a uno la impresión de que cada vez eso queda más asfixiado. Le da a uno la impresión de que en medio de una oleada de consumismo, hedonismo, narcisismo, en una sociedad erotizada, consumista, pues parece casi imposible, porque empiezan a surgir nuevos dogmas, dogmas que no están escritos, pero dogmas que de algún modo sí que quedan escritos en la mente, especialmente de nuestros jóvenes. De ahí la grandeza y el valor que tiene algo como la Jornada Mundial de la Juventud, porque es una tremenda, una bendita oportunidad de decir un lenguaje distinto, de ofrecer un lenguaje que puede ayudar a que muchos despierten. Porque es que hay una serie de dogmas que están ya metidos ahí, en la cabeza, en la mentalidad. Una serie de dogmas, por ejemplo, el dogma de que el sexo es un juguete. La sexualidad es una entretención. Y el sexo es un juguete, es un entretenimiento. Ese dogma está en el 90 y no sé cuánto % de la mente de la gente. Y entonces, una vez que las personas tienen esa mentalidad aquí, todo lo que sea defensa de la vida les importa un bledo. No les importa nada. Porque obviamente el que mira que la sexualidad es entretenimiento y es juguete, pues tiene que matricularse en el sistema de los métodos anticonceptivos, y como bien lo denunció el beato Juan Pablo II, cuando falle la anticoncepción, pues ala, el aborto, no hay más. Y eso produce un chorro permanente de sangre humana que está bañando esta tierra. Entonces, fíjate, esto es lo que quiero destacar. El pecado se vuelve sistema, el pecado se vuelve estructura. Y entonces tú miras, y un joven, pensemos sobre todo en los jóvenes, si enciende la televisión le mandan ese mismo mensaje. Si va a un kiosco, las revistas y publicaciones dicen lo mismo. Los líderes políticos dicen lo mismo. Sus amigos hablan de lo mismo. Los libros que puede comprar la gran mayoría le dicen lo mismo. Se conecta a internet y le dicen el mismo lenguaje. Todos son voces que se confirman las unas a las otras. Voces que le repiten una y otra vez que para ser feliz lo único que tiene que hacer es llenarse de dinero, gastar ese dinero, consumir mucho, tener muchas vacaciones, darse mucho placer. Ese es el lenguaje que recibe. Ese es el lenguaje permanente. Y llega el momento en el que la gente tiene la cabeza o tiene el cerebro sumergido en esa lógica, le han lavado el cerebro y ya no logra pensar de otro modo. Esto es únicamente un hecho de nuestra época, siglo XX, siglo XXI, no. La Biblia registra el caso de un tipo de poder que se adueña de todo. Se llama el faraón. Es que el ser humano siempre ha sido, pues lo mismo. ¿Qué es faraón? ¿Qué es el faraón? El faraón es un dios. Se supone que los faraones eran hijos de los dioses. Se supone que eran dioses ellos mismos. Y entonces, entre el poder político del faraón
el poder religioso de la casta sacerdotal, los consejeros de economía, los escribanos, tienes el mismo esquema que hemos dicho del comunismo, el mismo esquema que hemos dicho de la realidad de nuestros jóvenes hoy. En esa época no había teléfono móvil, no había internet, no había medios de comunicación como los nuestros, pero Faraón tenía el control de los medios de su tiempo. Él lo controlaba todo. Lo que se estudia, lo que se conoce, las órdenes que se dan, los medios de producción, y llega un momento en el que da un paso más. Voy a controlar también la población. La idea que estoy tratando de expresar es que el pecado va creando redes cada vez más tupidas, cada vez más fuertes, cada vez más impermeables, cada vez más asfixiantes, redes en las cuales el ser humano queda finalmente prisionero, prisionero en su cuerpo, prisionero en sus afectos y sobre todo prisionero en su mente. Faraón es la imagen de ese sistema. Y vamos a decir algo que es bastante incorrecto políticamente. Algo que es políticamente incorrecto. ¿Sabes qué es lo más tenebroso de estas estructuras de pecado? Lo más tenebroso es que se pueden hacer respetando las leyes y las instituciones. No hay que romper la ley. ¿Cómo llegó Adolfo Hitler al poder? Llegó legalmente. Él no abusó de ninguna ley. Él se sometió al juego de todos. Hitler llegó al poder legalmente. Este hombre que yo creo que le ha hecho tanto daño a la moral y a la familia en España, el actual presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero, llegó legalmente. Bueno, habrá quien diga que no, que hubo no sé cuánto, que los atentados, pero en principio uno puede presumir, mientras no se demuestre lo contrario, llegó legalmente. Y luego fue reelegido. Y que yo sepa, la reelección fue legal. ¿Por qué destaco esto? Porque nosotros habíamos dicho antes de las virtudes humanas y habíamos dicho cómo esas virtudes finalmente crean instituciones en términos de leyes, instituciones en términos de ¿qué? De la justicia, de un Congreso, de unos diputados, de un Supremo, lo que sea. Y hablamos del diálogo, y hablamos de la razón, y hablamos del consenso. Pues Rodríguez Zapatero y la gente con la que él ha movido todas estas reformas han procedido dentro de los cauces de la ley. Son leyes injustas, son leyes homicidas, como esto de la ampliación del aborto, son leyes destructivas, como el divorcio exprés, pero son leyes que han seguido su proceso perfectamente establecido. No se necesita romper las instituciones, no se necesita romper las posibilidades de diálogo humano para salirse un tirano con la suya. Y así te encuentras otras leyes. Entonces, si el Parlamento Europeo, por ejemplo, dice que existe una posibilidad de que lo diga, no vale la objeción de conciencia para los médicos que no quieran practicar un aborto, pues ¿en cuáles se van a ver los médicos católicos? Es una situación que ya sucede en un país que mucha gente tendría por muy adelantado, Suecia. En Suecia no se puede ser médico y católico. No se puede. No se puede, no hay manera, la ley te lo impide. Es que hay una ley que dice,
si tú eres católico no puedes ser médico. No hay esa ley. Pero si tú eres médico católico, estás en un hospital y llega una joven que tiene 16 años y dice, vengo a practicarme un aborto, tú tienes que practicarlo si eres el único médico que está disponible. Y si tú te niegas en razón de conciencia, esa joven puede denunciarte y puede decir, mis derechos reproductivos femeninos han sido vulnerados por ese doctor que no cumplió con lo que dice la ley. Y tú puedes perder tu tarjeta profesional. Estamos hablando de Suecia. ¿Sí ves cómo el sistema se vuelve asfixiante? ¿Sí ves cómo la red se vuelve tupida? ¿Sí ves cómo el sistema se vuelve impermeable al cambio? Entonces, si tú eres médico católico en Suecia, tu única posibilidad es la cárcel. Te toca ir a la cárcel o te toca perder tu fuente de ingreso y los años que perdiste estudiando y el dinero que invertiste en eso. No puedes ser médico. El sistema te lo impide. Eso hay quienes quieren extenderlo a toda la Unión Europea, de manera que no valga la objeción de conciencia. El país o los países que más están ayudando en el sentido de impedir que se vuelva ley para la Unión Europea la prohibición de la objeción de conciencia son Polonia e Italia, que yo sepa. Sobre todo Italia hace mucho ruido en eso. Es decir, Italia está presionando para que se respete la objeción de conciencia en temas como este. Pero supongamos que los italianos dan marcha atrás o se debilitan y eso pasa a ser ley. Tendremos otra vuelta de tuerca, tendremos una red todavía más tupida que hace todavía más difícil la defensa de la vida. Hay gloriosas excepciones. Un caso impresionante que yo creo que es motivo de orgullo y de agradecimiento a Dios es la nueva constitución que tiene Hungría. Es una constitución, si no estáis enteradas del asunto, por favor enteraos, es precioso lo que ha sucedido en Hungría. Es la constitución más hermosa en defensa de la vida y de la familia. Hungría siglo XXI. Nadie se espera eso de un país en esas condiciones, pero ya ves que lo tiene. Mientras tanto, los países supuestamente muy adelantados, llámese Alemania, Inglaterra, Francia, España, pues ya ves en qué están. Mirando a ver si acaban con la objeción de conciencia en un caso como este. En Inglaterra, por ejemplo, salió una ley de igualdad. La ley de igualdad quiere decir que ninguna agencia que reciba dineros del Estado puede hacer discriminaciones ni por ingreso, ni por religión, ni por orientación sexual. Entonces las agencias católicas de adopción, que son muchas y que han beneficiado a cientos de miles de niños ingleses, de niños huérfanos en Inglaterra, las agencias católicas dijeron, oiga, es que nosotros no podemos obedecer eso, porque según nuestros principios, nosotros no podemos dar un niño en adopción a una pareja de homosexuales. Y entonces el gobierno dijo, así tan tranquilo, dijo, bueno, pues tenéis hasta tal fecha, ya se venció la fecha, o creo que es este año o lo que sea, tenéis hasta tal fecha para modificar vuestras leyes, vuestra convicción. Si llegada tal fecha no cumplís con el acto de igualdad, se acabó el subsidio para vosotras. Conclusión, una a una, las agencias católicas de adopción de niños en Inglaterra han tenido que ir cerrando, porque es absolutamente inviable una agencia de esta naturaleza sin el dinero público. Entonces, el Estado le cierra la llave y dice, tú no recibes dinero de nosotros. ¿Eres un servicio público? Tú no puedes ofrecer ese servicio. O sea que una agencia católica está obligada por ley a entregarle niños a parejas de homosexuales, porque si no lo hace, cierra. ¿Qué les ha tocado hacer? Pues cerrar.
¿Qué se llama eso? Sistema. ¿Qué se llama eso? Red tupida. ¿Qué se llama eso? Control de la mente, control del corazón, control de todo. Es el control de todo. Y el faraón sigue vivo. ¿Qué pasa en nuestros países? Nuestros países llamados del tercer mundo, ¿qué pasa con nosotros? Pues pasa que nosotros obviamente tenemos grandes necesidades, necesitamos fuertes inversiones de capital para programas de infraestructura, eso significa vías de comunicación, eso significa industria, eso significa todo ese tipo de cosas. Es decir, países como Colombia, la gran mayoría o todos los países de Latinoamérica necesitan hacer préstamos millonarios, millonarios, para prácticamente subsistir en su sistema de producción. Pero ¿qué ha venido pasando? Esto ha disminuido algo porque se ha denunciado. Pero ¿qué ha venido pasando? Que entonces las grandes instituciones como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional le dicen a Colombia, bueno, sí te vamos a dar ese dinero, pero hay unas condiciones. Y una de las condiciones, por ejemplo, es necesitamos que bajes la tasa de natalidad. Tú eres Colombia, tienes una tasa de natalidad, digamos, del 2.8. Si tú no bajas la tasa de natalidad a 2.1, no tienes tu préstamo. Te voy a dar tanto dinero, pero para el año 2012 tu tasa de natalidad tiene que estar en tanto. ¿Sí ves cómo se aprietan las tuercas? ¿Sí ves cómo el sistema? Entonces, ¿qué hace el gobierno colombiano? El gobierno colombiano tiene que hacer una campaña masiva a repetir las mismas tonterías que se han dicho aquí de sexo seguro, que es el sexo más inseguro del mundo, porque no ha hecho sino multiplicar los abortos en España. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno colombiano? El gobierno colombiano sabe que si no baja como sea la tasa de natalidad, se pierde el préstamo. Préstamos que por supuesto no son de 45 euros, ¿no? Se pierde el préstamo. Entonces, ¿qué toca hacer? Bajar esa natalidad como sea. ¿Eso qué significa? Campañas de sexo seguro, campañas de preservativos, campañas de anticonceptivos y sobre todo dinero, mucho dinero que financie las instituciones en contra de la vida. En Colombia hay una cosa que tiene el peor nombre para lo que hacen, se llama Profamilia. Profamilia es un desastre, es una máquina de muerte. Bueno, pues Profamilia, gracias a este sistema internacional de préstamos, Profamilia ahora recibe cajas de dinero, carretilladas de dinero, porque los programas de Profamilia son exactamente lo que necesita el gobierno para responder al otro préstamo que tiene que hacer. Entonces, para el gobierno colombiano es necesario darle mucho dinero a Profamilia para que aumenten los anticonceptivos, para que aumenten las esterilizaciones, para que aumente la ligadura de trompas, para que aumente, eso nadie lo dice, pero es verdad, aumenten los abortos. Eso es así. Que aumenten los abortos, que aumenten los anticonceptivos y gane dinero Profamilia. ¿Por qué? Porque los grandes señores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional le apretaron otro poco la tuerca a Colombia y le dijeron, es que si no bajas la tasa de natalidad tanto, tú no tienes tu préstamo. Faraón sigue vivo. Controlarlo todo, empezando por controlar la natalidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué sucede cuando uno en Egipto, en el año 1350 a.C., se da cuenta de que esto está sucediendo? Supongamos que tú te das cuenta de eso. Tú te das cuenta cómo ese monstruo que vamos a llamar aquí el sistema, tú te das cuenta de cómo el sistema se va adueñando de todo, va creando su propia verdad, va invadiendo los espacios íntimos del hogar, se adueña de la mente de los niños, se adueña de la mente de los jóvenes, controla la producción, fija los precios, te dice en dónde tienes que descansar, te dice cuántos hijos puedes tener. Imaginémonos eso.
Tú ves al monstruo, tú ves cómo está avanzando, tú ves cómo se está tragando todo. ¿Qué haces tú? Tú como individuo, ¿qué puedes hacer? Si tú también tienes, suponiendo el ejemplo que estoy dando, si tú también tienes tu propia familia, tú tienes tu esposa, tienes tus hijos, tienes que cuidar tus pequeños tesoros, estás tratando de ser medianamente feliz con lo que tienes. Tú como individuo, ¿qué puedes hacer frente a ese monstruo que extiende sus tentáculos y que todo lo llena? ¿Qué puedes hacer? La respuesta es nada. Y ahí es cuando la gente dice la frase francesa, c'est la vie, así es la vida. O ahí es cuando se dice la frase española, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay, no hay más. Pero en el fondo del alma queda una tristeza que lleva a la gente incluso a indignarse, ¿no? Supuestamente. Oiga, yo como quisiera que hubiera verdaderos indignados. A estos indignados de ahora yo no les creo. Que Dios me perdone si estoy equivocado, pero a estos indignados de Puerta del Sol y los de aquí de Murcia no les creo. Pero qué bueno que hubiera verdaderos indignados, qué bueno. Qué bueno que hubiera una generación de gente que realmente plantara cara delante del sistema, qué bueno. Pero yo no le veo, realmente, así como están planteadas las cosas con estos indignados, no les veo mucho futuro. ¿Quién sabe en qué para eso? El individuo considerado en sí mismo es absolutamente impotente. Y eso explica muchas cosas. Porque si tú ves a la gente caminando por la calle y les preguntas, oye, ¿tú eres esclavo o eres libre? Pero qué pregunta tan tonta hace usted. Por supuesto que soy libre, estoy en un país libre. Ah, ¿y tú puedes educar a tus hijos en libertad? Ya esa es otra pregunta, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Sí, pues se supone que tenemos un sistema de educación. Tú como padre de familia tienes poder real para ver qué es lo que llega a la cabeza de tu hija, de tu hijo. ¿Tienes injerencia real sobre eso o no la tienes? Ya cuando se hacen estas preguntas, la gente dice, pues no, pues para eso hay un ministerio de educación y para eso... Y si ese ministerio de educación decide enseñar a tu hija, por ejemplo, o enseñar a tu hijo algo con lo que tú no estás de acuerdo, ¿tú tienes algún poder para impedir eso, para protestar, para lograr algo? Pues no. ¿Tú tienes poder para cambiar las leyes que están produciendo lo que vemos que se está produciendo? Los muertos que se producen. ¿Te das cuenta que este es un sistema que es una máquina de muertos? Muertos aquí, muertos en otras partes. ¿Te das cuenta lo que sucede con la distribución de la riqueza en el mundo? ¿Tú tienes poder para cambiar eso? No, yo no tengo poder, yo no político no soy. Yo soy un modesto trabajador, yo hago lo que yo puedo, yo trato de estar bien con mi familia y usted no me haga perder más tiempo a mí. Y se acabó la entrevista. Pero somos prisioneros. Y quienes sienten esa tristeza, que es la tristeza del prisionero, suelen ser los jóvenes. Y por eso uno los ve con esa ira, y por eso el vandalismo, y por eso la droga, y por eso la depresión juvenil. Y la gente dice, pero ¿qué les pasa a estos muchachos? ¿Qué les pasa a estos jóvenes? Si es que lo tienen todo. Si les hubiera tocado como en mi tiempo que teníamos que trabajar de sol a sol y que ya teníamos que contentarnos con unas vacaciones yendo si acaso hasta Cartagena. Y ahora estos pasean por el mundo, se dan la gran vida y viven deprimidos. ¿Pero qué les pasa? Es que no se sacian nunca. Lo que sucede es que aunque esos muchachos tratan de doparse con el porro, con la marihuana, con el coso aquí oyendo música todo el día,
y chateando todo el día y jugando con sus amigos todo el día, a que yo te mande un mensaje y tú me lo devuelves, aunque estén jugando todo el día y aunque estén oyendo música todo el día y aunque se echen sus porros todo el día, en el fondo de sus almas se saben prisioneros, se sienten prisioneros. Y porque son prisioneros y se sienten prisioneros, por eso se les entra una amargura en el corazón. Por eso se les entra una tristeza, que es la tristeza del prisionero. ¿Quieres que te describa cómo se sienten muchos jóvenes en Europa y en otros lugares de naciones muy desarrolladas? Te voy a describir cómo se sienten. Se sienten como gente encarcelada, gente que la visita el Estado por la mañana y le dice: mira, te tengo una noticia, venimos a pintar tu celda, ahora te vamos a pintar la celda de colorines, mira, vas a tener unos grandes colores aquí, ¿qué opinas? Bueno, pero sonríe que estamos haciendo algo por ti. Pero no me van a sacar. ¿Cómo se te ocurre, hombre? ¿No ves que vivimos de tu sangre? ¿No ves que vivimos de tu vida y de tu muerte? ¿Cómo se te ocurre que te vamos a sacar? Ahí vives y ahí te mueres, y ahí te pudres. Y esa es también tu tumba. Pero bueno, es una tumba bonita. Es que te la hemos pintado y está bonita. Mírala y verás. Disfrútala, mira esos colores. Mira, ahora hemos traído este fucsia con este verde. Y del otro lado, ¿y qué opinas? Un rosetón naranja ya. Está preciosa tu celda, ¿a que sí? Y el muchacho, aunque le pongan la música bonita o estridente, aunque le regalen otro aparato, aunque le den otras vacaciones, en el fondo siente que le han escamoteado la vida, le han robado la vida. Y por eso la depresión, y por eso la agresión, y por eso el vandalismo. Es que me han robado la vida, es que me han robado el alma. Porque nos han encarcelado el alma. ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Ahora falta ver. ¿Sabes qué tiene que ver? Cuando el sistema parece que lo ha llenado todo y lo ha asfixiado todo, entonces las posibilidades humanas se agotan. Por eso la gente se suicida, porque la gente siente que sus posibilidades humanas se acabaron. Siente que no puede hacer nada más, que no merece la pena, que nada que yo haga va a cambiar las cosas, nada. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es un roto en esa red. La trampa se rompió y escapamos. La unción es un roto en esa red. Como cuando una persona ha vivido en una mazmorra por allá y de repente un roto, una rendija, un poco de luz, un chorro de aire fresco. La unción es eso, un chorro de luz que de repente me hace ver la prisión en la que he vivido, porque es que lo primero es enterarse. Lo primero es enterarse que sí he estado prisionero. Es que si la gente, pero especialmente nuestros jóvenes, que yo por eso estoy orando mucho por la Jornada Mundial de la Juventud, y os invito a que con cariño, con fuerza, con gran devoción, con el corazón en la mano, oréis por esos jóvenes. Lo primero es que la gente se entere que los tienen prisioneros, que están encarcelados en medio del consumismo, en medio de un Estado que dando caramelos y cambiando el color de la prisión quiere tener contenta a la gente. Lo primero es que a través de esa rendija entre un poco de luz para por lo menos ver la cárcel en la que estoy. Y detrás de la luz, un chorro de aire fresco, que se pueda respirar otra cosa. Y detrás de eso la posibilidad de romper la prisión, la posibilidad de salir a la libertad, la verdadera libertad.
La verdadera libertad, porque es que la libertad de mucha gente es correr en la celda. No, que se pueda abrir. La unción es eso. Entonces, ¿cómo aprendieron los israelitas lo que era la unción? Lo aprendieron a partir de líderes que espontáneamente, inexplicablemente, Dios regalaba. Uno de esos, a su manera, fue por supuesto Moisés. Pero donde mejor se nota esto que estoy diciendo es en el tiempo de los jueces. Los llamados jueces, ¿quiénes eran? Eran hombres, en su mayoría también algunas mujeres, a los que Dios encomendaba una tarea, la tarea de liberar al pueblo. Porque resulta que así como había un sistema opresivo, asfixiante, homicida en Egipto, así también en la Palestina de aquel tiempo había otro sistema, el sistema de los Baales, la religión de la prosperidad, la idolatría de los Baales. Ese era el mundo al que llegaron los israelitas. Llegaron ahí, a esa Palestina, donde había esa religión, donde había esa idolatría. Ahí llegaron. Y ese era el sistema allá, y era otro sistema opresivo también a su manera. Y entonces estos filisteos quiere decir habitantes de Palestina, atacaban a los israelitas. Y los israelitas se sentían agobiados. Acuérdate sobre todo la historia de Gedeón. El Señor está contigo, valiente guerrero, le dice Dios. Y Gedeón dice, perdón, ¿y si el Señor está con nosotros, por qué nos pasa esto? Es decir, Gedeón es la imagen de la impotencia. Gedeón es la imagen del que se siente que le han robado la vida, que le han robado la alegría. Gedeón es el que se siente prisionero. ¿Y qué pasa con Gedeón? Que Dios le dice, no, es que yo voy a estar contigo. Es que tú vas a vencer. Entonces, ¿la unción qué es? La unción es la visita de Dios, es el toque de Dios para romper el sistema. Es la visita de Dios, es el toque de Dios que ayuda a que la gente tome conciencia de dónde está. La unción es esa rendija que se abre en la prisión y que me permite ver cuál ha sido mi vida. La unción es ese chorro de aire fresco que renueva mis fuerzas. La unción es esa esperanza, pero sobre todo es esa fuerza que Dios me da. Esa fuerza para abrir un camino donde no había camino. Para abrir una esperanza donde no había esperanza. La unción es el toque de Dios, la caricia de Dios, el empujón que Dios da. Es Dios metiéndose con nuestra historia. Esa es la unción. Y por eso la unción tiene siempre esa característica que se repite tanto en los salmos. Un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Porque la unción es la novedad de Dios entre nosotros. La unción es, esto no nos lo esperábamos y ha llegado. Dios mismo está abriendo un camino. Eso es la unción. La unción es una esperanza más allá de toda esperanza. Como se dice de Abraham, esperó contra toda esperanza. Es una esperanza más allá de toda esperanza. Es un camino que se abre, un camino que parecía imposible. Es una verdad que se revela, es una fuerza nueva de Dios. Es Dios visitándonos, es Dios diciendo, eres muy importante para mí. Yo no puedo dejar que tu historia se pierda. Yo no puedo dejar que tu vida se pierda. Yo no puedo dejar que tu alegría se pierda. ¿Quiénes son entonces los ungidos? Los ungidos en el libro de los jueces pues son eso.
Los jueces. ¿Por qué se les llama jueces? Porque son los que traen la justicia de Dios. Son los que ajustan. Acuérdate que la palabra juez en el libro de los jueces hay que asociarla con ajustar. Los jueces son los que ajustan, reajustan la historia humana según el querer de Dios. A través de los jueces, Dios abre caminos inesperados. A través de los jueces, Dios hace maravillas. A través de los jueces, Dios rompe esa prisión. La trampa se rompió y escapamos. ¿Cuáles son las características de esta visita de Dios? La alegría, la esperanza, la fortaleza. A través de esa visita de Dios, llega como una luz nueva, como un conocimiento sublime, como instantáneo, es como una revelación. Gedeón ve lo que nadie más ve. Débora ve lo que nadie más ve. Sansón se da cuenta de cómo tiene que obrar y recibe una fortaleza de lo alto. Su fortaleza viene de Dios. Es como una especie de ira divina. Es como una especie de, como una fuerza que da la victoria. Pidamos al Señor en este Pentecostés, pidamos al Señor que nos regale esa rendija, que nos regale esa luz, que nos regale esa alegría, que nosotros podamos llevar en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo, como decía San Pablo, que nosotros podamos reflejar esa luz, sobre todo nosotros, testigos del mundo nuevo, sobre todo nosotros consagrados al Señor, sobre todo nosotros religiosos y religiosas, sobre todo nosotros que somos testigos del reino ya definitivo inaugurado por Cristo, sobre todo que nosotros podamos reflejar ese gozo del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos visita, cuando el Espíritu Santo nos toca con su unción, entonces nuestra mirada cambia, entonces nuestros ojos brillan y entonces sentimos, ese sistema ya no tendrá poder sobre mí. Faraón ya no es mi Señor. Faraón ya no tiene poder sobre mi vida. El sistema ya no tiene poder ni sobre mi corazón, ni sobre mi mente, ni sobre mi vida. Esos son los verdaderos revolucionarios. Esos son los verdaderos indignados. Esos son los verdaderos profetas. Esos son los testigos del mundo que Dios está creando, el mundo nuevo. La unción, la visita de Dios, el toque de Dios que abre camino donde no existía. Querido hermano, querida hermana, si tú sientes que tu vida es como una prisión, si te sientes aprisionado por el sistema, porque no solo hay sistemas en la política, también en las comunidades se entran costumbres perniciosas, también en nuestras comunidades locales se entran modos de comportamiento que se van estableciendo y que nos van asfixiando y que van cerrando la comunicación y que van haciendo que uno diga, pero yo no sé quién lo está haciendo, pero me están estrangulando. Si sientes eso, este es el momento de clamar al Espíritu Santo de Dios. Es el momento de decirle, ábreme una ventana, dame el frescor de tu viento, de tu brisa, dame ese torrente de vida nueva. Ven, Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.